No, antes de no lo tenemos al contador, después tenemos al contador. No se puede estar serio en este programa. Vamos a hablar con Francisco Suit del Congreso de la Nación. Hola Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está Olga? Como Me presento yo, perdida, licenciado Francisco Sutil. perdida como siempre. Lo grave es que esto va a subirse a las redes y yo voy a quedar como una señora senil. Pero bueno, son cosas que pasan. Esto es la intención de trabajar. Sos una compañera muy conocida, vos, así que no. Francisco, licenciado, contame, por favor, ¿qué es esto del ACNUR y los cascos azules? La ACNUR es una actividad como que realizo hace muchísimo tiempo, pero como es siempre como es lo estuve haciendo sin publicaciones, ¿no? Sí. Pero hay cosas, las cosas a veces se apuran, suceden, entonces uno debe recurrir como es a los medios, mostrar lo que sucede, ¿no? Que la verdad para eso están ustedes. Sí. Para eso está el periodismo, para eso está la radio, para eso está la televisión, tu hermoso programa. Te agradezco siempre como es poder hablar por lo menos un momento contigo. La agradecida soy yo, porque además después vamos a hablar sobre lo que tú quieres. Sobre tu otra actividad en el Congreso, digo. Sí, por tener el Congreso estamos avasallados de actividades. Te voy a comentar lo de ACNUR y después pasamos al tema del Congreso. Favor. La Fundación ACNUR Argentina, está trabajando muy activamente con la ONU, con la fundación como es ACNUR, que es internacional, ¿no? Sí, que es... el trabajo en mucha parte del mundo son grandes personalidades. Acá en la Argentina, por ejemplo, con el Benito, el Modito, Benito Fernández. Benito Fernández, sí. Ovaldo Lapor, como el que hoy escribe, como si lo subo a las redes. Sí. Visibilicémoslo. Hace poco como éramos pocos y hoy en día ya somos 500.000 en Argentina. Claro, hay que visibilizar esta... Hay que visibilizar mediante eso, como seguir formando con la ayuda voluntaria. Se ayuda como con un poco, con lo que se puede, y un poco son millones. ¿no? Sí, imagínate. Claro, en este caso se trata de los refugiados del mundo, que cada vez son mayores, por el tema del cambio climático, por el tema de la pobreza, por el tema de los virus, o sea, de distintos temas que van ocurriendo. Por la guerra. Claro, por la guerra, no es que solamente como pasa por Europa, pasa por acá, por todos lados, todas las cosas suceden, repercuten en este mundo en el cual estamos todos conectados. Sí, y... Entonces como es lo que hacemos como es ahora, es lograr visibilizarlo. Benito creó en un homenaje como es a los que ayudan, como es unos puchos azules, para ser exhibidos por los artistas, por los grandes personajes como que pueden visibilizarlo. Y y a través de eso él envía como es un agradecimiento a la gente de buena voluntad e invita a unirse. Yo lo publiqué como es invitado y hace un rato lo publiqué como es el perfil de Facebook, lo que realiza ACNUR. Te escucho. Sí, no, digo que ahora lo vamos a compartir también. Correcto, te agradezco. Entonces lo que realiza ACNUR se va publicando una vez por mes y se va visibilizando lo que ocurre en todos lados, ¿no?
Sí, que además, digo, ser refugiado es algo de mucho dolor, de mucha soledad, Exactamente. ¿no? Es mucho dolor porque como dejar las raíces de uno donde nace no es fácil. No, no, de ninguna manera. No es fácil. Siempre quedan cosas atrás, quedan familias atrás, quedan recuerdos atrás, quedan muchas cosas. Y más el refugiado, que es una persona que está obligado a huir de su lugar de residencia, de sus países. Entonces, como dice, hay que prestarle mucha atención a esos temas. La guerra Claro, crea muchísimo más, lo agranda, agiganta muchísimo, muchísimo. muchísimo. Entonces, los Eh, países que lo reciben deben buscar voluntades de ayuda, que es lo que hace la Fundación en este sentido, juntar voluntad de ayuda como si comprar los medicamentos, comprar como es el alimento. Argentina, por ejemplo, envía como gente de ANUR, envía como hasta la frontera de donde ocurren las cosas en Oriente. Nosotros podemos hablar de Afganistán, podemos hablar de todos los países de donde salen. Pero como si no salen de un solo país, salen de todos lados. Buscan a no, Europa porque está enfrente, es otra forma de vida y bueno, pero nosotros acá, mandamos, acá en América sí, tenemos ese problema también. No es exactamente, que nos es indiferente, no, no, está cerca, no, sí. son todos hermanos, ¿no? Argentina tiene como somos un país de residencia de la mayoría con el latinoamericano. Sí, Ayudamos siempre. El tema de salud que nosotros tenemos la suerte de tener como ese hospitales como ese gratísimo en todas las fronteras que tenemos. Y bueno, Capital Federal y Buenos Aires es una gran muestra de eso, de la gran cantidad de hospitales que hay, medicamentos gratuitos, estudios como es gratuitos. Se recibe a todos los hermanos de todos los países. sí, y no se les pregunta, ¿no? No es que tampoco es que van a estar después de un argentino. Ese hermano latinoamericano está en la lista como yo. Sí. No, no tiene ni privilegios ni desventajas. No, aparte nosotros no tenemos que olvidarnos, nosotros somos, yo soy hijo como es de extranjero, de lo que vinieron, mis abuelos como es parte de madre de Alemania y parte de mi padre como es de Italia, Claro, y sí. vinieron a trabajar. Un Vos, sa- abuelo mío era médico, vos sabés que yo digo sí, esto siempre. sí, No, cuando se habla de orígenes hay nosotros tenemos mucho que agradecerle a la gente como vos decís, que vino a trabajar. Los italianos, mis abuelos también eran italianos, y ajá, los rusos, pero además de todo el los mundo. rusos, sí, Han venido de todo el mundo y era gente o es gente que ha trabajado y que trabaja muchísimo, que viene con la idea realmente de trabajar. exacto. Creo que hay que honrar ese pasado que tenemos, ¿no? Por supuesto Eh, que sí, porque fue un pasado de sacrificio. A ellos también le costó como abandonar sus lugares de origen, también como si vinieron como durante de la guerra. Argentina se organizó muy bien en ese sentido. sí, Argentina se sí. organizó muy bien en ese sentido porque, como dice, nuestra gente de la Argentina en sí, para mí es eh, es muy especial. La Sí, Argentina en sí es muy especial, tiene un modo, una forma de mostrarse en el mundo, de destacar, claro. en todos los sentidos. Todo lo bueno y lo Todos los, malo. Sí, 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 sí. exactamente, tenemos lo bueno, lo malo como si lo mostramos. Sí, no Somos hay. como somos. La mezcla, la mezcla de todos los países. Eso que hizo que esta nación se convirtiera como en una población como grandísima, porque yo recuerdo como el 16, yo soy dirigente de la provincia de Misiones.
Me instalé en Buenos Aires en la época que la facultad estaba acá y veníamos a estudiar acá. Terminamos claro, la secundaria, veníamos a Buenos Aires, pero yo me quedé. Mis hermanos como escriben Misiones. Somos todos maestros, mi hermano profesor, filosofía también en Misiones. Y bueno, y todos ayudamos. Yo trabajo en el Congreso de la Nación, soy asesor de política internacional y comercio exterior. Siempre trabajé en eso, pero es un poco como devolver con el conocimiento las cosas que uno recibe. claro, es la Las enseñanzas de forma, nuestros padres. es la forma que le da sentido al nombre de mi programa. Vos trabajás para los otros, que al final siempre somos nosotros, siempre es el que está al lado, soy yo. Está muy bien eh, pensado el título de su programa. pero esto se aplica en todo. Y vos, Real, digo, claro, y es más, vos estás haciendo en este momento eso, estás Ah, siendo, devolviendo, volviendo. dando, eh, y en algún momento estás del otro lado, pero es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Darse cuenta de que, como hablábamos recién con Mosquito, digo, que uno puede hablar de lo que sea con respeto y no importa si el otro piensa distinto que yo. Eh, podemos seguir en la charla, pero bueno, es muy complejo. Contame, No sé si es tan complejo, o sea, para mí es claro. Yo soy una persona como es que siempre investigué dentro del conocimiento. Soy un alumno como de Platón, conozco su vida, su historia, conozco poco de la filosofía. La filosofía es lo bueno que te enseña la historia. claro, sí, Conocer la prehistoria y conocer la historia como de clásica, la actual. Y si bien nosotros como seres humanos tenemos un origen como es todo, el mismo lugar. Ya decía como ya en los años como es, 400, Platón había viajado muchísimo. En una parte de su libro él dice como es, después de mis viajes, creo, puedo decir, me siento ciudadano del mundo. absolutamente. Lo decía Platón hace 500 años atrás, todos viajaron. O sea, los grandes personajes viajaban. Era otro tipo de vida, pero la misma vida que hoy, subirte a un barco, no te podés subir a un avión, antes de subir al barco y recorrías igual. Daba la vuelta todos los grandes, Y, lo que estaba embarcado. y claro, y conocían a la gente. Mira, tengo una amiga Sí. que volvió ahora, viaja mucho, le gusta viajar, que volvió ahora de Felicitaciones, porque los que viajan son afortunados. A mí me encanta, yo viajé mucho. bueno, esta señora se fue al Machu Picchu y hace un tiempo fue a Egipto, a las pirámides. Y vos Ajá, sabés que ella me decía, que mira qué importante, este viaje, con este viaje estábamos en contacto con la gente, estábamos en contacto con el pueblo. Ella no ni siquiera se da cuenta de que la política está en todo. Ella dice, a mí no me interesa la política. Pero mira lo que dice, sí, pude conocer al pueblo y ver las raíces de ese pueblo, porque habló, porque comió, porque sintió el clima. Entonces vos decís, ella se dio cuenta que en el otro viaje, como estaba todo muy estructurado, muy empaquetado, sí. lo único que hizo fue visitar lugares lindos sin contactarse con ninguno residente. Claro, es mayormente como es religioso. Claro, Tipo de viaje, ¿no? Porque como es, todo lo que es la India, esas cosas tienen su origen millenarios, los sacerdotes, o sea, la práctica de la religión, ¿no? sí, sí, Porque como es el griego para aprender, la mayoría de los orientales de esa época
se iban como dice, a la cuna del Oriente, a la India, se iban a Egipto y aprendían con los grandes maestros y de ahí regresaban. No había una escuela, o sea, como si el conocimiento venía de por sí, desde hacia atrás. Platón es el primero que crea como es una escuela, sí, pero él también tuvo que viajar para eso. O sea, todo como es, vamos por el conocimiento, o sea, cuando vamos y viajamos. Y también obviamente es lindo como es el paseo por disfrute. No ser un turista, ir a agarrar y recorrer, pasear, cuando se puede, es fantástico, es realmente hermoso porque como es, todos somos uno. Claro. Nosotros somos una raza que parte como una especie. Claro, ¿No? Somos, digo, Somos sapiens, Homo sapiens. Y por ahí la galaxia hay otros sí. otras Bueno, ese vidas, es ¿no? otro mundo por conocer, ¿no? En filosofía nosotros tenemos lo primero que estudiamos es como Génesis. Ciencia, vaya, ¿qué es esto? Y era el estudio como de la astronomía, del universo. Pero tenés que estudiar muchísimo para eso. Cuando llegué a comprenderlo, epa, eso era lo que buscaban. Claro, el fondo de la claro, esencia. Entonces la miraba como mucho como lo que es la física, la astronomía, y que ellos cómo miraban, cómo calculaban, cómo sacaban en aquella época, medían la distancia, sacaron como a cuántos kilómetros estábamos de la luna, le daron por 20.000 kilómetros nada más. Y con nada, ¿Cómo ¿no? Por nada, claro. Nada, dentro del espacio infinito, nada. El conocimiento es muy grande, te lleva abrir la cabeza, además, se expande. Francisco, tenemos 3 minutitos. Quiero que nos cuentes qué novedades hay o qué cosas vienen. Contanos. Muchísimas. No. Hoy prácticamente como casi te diría que casi terminamos la semana porque el viernes ya empieza el feriado, se va todo. Estamos en un tratamiento del presupuesto que nos fue aprobado el año pasado, pues, estamos tratando los presupuestos de cada provincia, tratando como los presupuestos de cada administración. Estamos tratando como los presupuestos que se debe repartir, porque como el Estado como es un administrador que recauda y luego reparte. Es un Estado federal. Sí, mirá qué importante lo que están tratando, y yo no vi en ningún medio hegemónico es terrible. Estamos hablando de el presupuesto de las provincias, de lo que la nación hace con nuestro dinero. Pues es una locura. Es muy interesante. Yo estoy pasando horas y horas. Ayer estuvimos trabajando, hay una persona como es muy grande en ese sentido con el tema del presupuesto y los números, que es el diputado Carlos Heller. Un gran ser humano, una gran persona que puede manejar el sentido de oposición y gobierno partidario, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿nos podés hacer un ganchito ahí con el diputado? A ver si lo podemos tener la semana que viene y nos cuenta esto también. Agrandamos esto, que yo lo voy a poner en las redes como algo muy valioso, muy importante. Te voy a poner en contacto la semana siguiente. Esto continúa la semana que viene. Nosotros pensamos llevar el presupuesto como el mes de noviembre. Ojalá que sea como el mes de octubre. Claro. Pero lo que se está haciendo es hablar con cada diputado de cada provincia que trae su propio tema. Cada uno tenemos como esos problemas. Entonces, el por qué, cómo, y si nosotros pagamos el impuesto, dicen, de la provincia, y el Estado federal es un recaudador, ¿para qué queremos? ¿Por qué no nos repartimos entre nosotros? Nada más como provincia. No es así. Somos un Estado federal. Claro, absolutamente. Lo que la nación hace es recaudar y repartir, y entonces ahí se explica el porcentaje que se envía a cada provincia de cada sector. El sector energético,
el sector agropecuario, lo que llevan las intendencias, se explica paso por paso todo. Eso no se transmite en los medios. Me encantó el tema. Es el cómo y para qué, ¿no? Exactamente el cómo y para qué. Yo creo que Sergio Massa, como si lo conversó muy bien con la actual presidenta de la Cámara de Diputados, que es Cecilia Moro, y diagramaron un tema de trabajo, de comisión, que está dando muy buen resultado. Francisco, muy buen resultado. Me tengo que despedir, te pedimos... Muchísimas gracias. No, me encantó hablar con vos, me encantó que nos contaras el ACNUR y qué se hace en el Congreso, cosa que la gente no tiene conciencia. Vamos a volver sobre el tema. Te mando un abrazo grande y todo mi agradecimiento. Abrazo grande para vos y tu audiencia. Muchísimas gracias, Olga. Gracias.